Bueno, hoy es martes 21 de junio, estamos acá en la clase de didáctica de la historia para ciclo, para nivel medio, para entrevistar a Luis Úbeda Queralt, que nació en 1957 en Barcelona y que nos va a hablar sobre su experiencia como estudiante de escuela secundaria en el tardo franquismo o en el último franquismo, la última etapa del franquismo. Así que le pedimos a Luis que se presente, por favor. Buenas tardes. Soy Luis Úbeda Queralt, bueno, en Barcelona, en la Gracia, y también una familia trabajadora. Aparte, por parte de madre, todos de origen catalán. Por parte de padre, centro-sur de España. Con lo cual, soy bilingüe, por ejemplo. He vivido con dos lenguas desde chiquito. Y claro, en esto, durante el franquismo, el catalán era una cosa muy marginal. Se estaba solamente para temas culturales o temas familiares, o sea, no para temas oficiales ni públicos, ¿no? Hasta después con la democracia, que ahora actualmente es una lengua cooficial, como también los vascos lo gallego. A partir de aquí, yo, bueno, mi familia, yo estuve formado dentro de una familia católica, también es importante, como la mayoría de gente en aquella época, o al menos que aparentaban que lo eran. Y fui a colegios religiosos hasta el primer curso de bachillerato superior, que era, en este caso, el quinto, que me expulsaron o me invitaron a irme de los padres de los Escolapios, que era una congregación de estas religiosas, católica. Y entonces ya pasé a trabajar y combinar el trabajo con el estudio nocturno, ¿no? Entonces, como me podía pagar los estudios, bueno, iba a un centro privado, una academia. Y allá acabé lo que llamaban el bachillerato superior y el curso universitario de introducción a la universidad. Y después hice la carrera de historia y eso es lo que más o menos me ayudó para introducirme como salida profesional en los archivos. Concretamente estuve como 25 años, bueno, más de 25 años trabajando en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. Y después pasé a trabajar ya en lo que era el archivo municipal, más de tipo administrativo o general, ¿no? Mi última etapa de trabajo. Y tuve la satisfacción de trabajar unos años en el archivo del distrito donde yo nací. Eso también es importante para mí. Y bueno, eso es la introducción. Si hay alguna cosa que queráis ampliar o aclarar, no puedo. Oscar, ¿puedes preguntar? Hola. Bueno, Oscar, no sé si me estás escuchando, pero bueno. A vos te escucho bien. Podés preguntar, pero como viste, cuando uno le pregunta a alguien que se presente, como sabe cuál es el tema de antemano del cual va a hablar, porque tenemos que hacer eso, tenemos que preguntarles algunas cosas, bueno, hoy se presentó, hizo toda habló, el eje fue la educación, pero partiendo de la familia también, porque me escuchó hablar a mí, con ustedes, ¿no? Con vos. Por lo tanto, el tema del presente condicionando la forma en que uno recuerda, ¿no? Y cómo lo recuerda. Quizás se lo hacemos la semana que viene y no empieza así, ¿no? Esto es importante, por eso, mientras no sabía si me estás escuchando, lo digo, ¿no? Bueno, preguntale, Oscar. Bueno, Luis, ya dijiste que provenías de Barcelona,
que el contexto de tu familia era una familia católica, dijiste, ¿no? ¿Qué Sí, tipo de sí. religiosidad? Si querés contar un poco. Bueno, en aquella época era una cosa, al menos en mi entorno familiar y social, barrio y tal, y había un catolicismo mayoritario, público, notorio, con todas las celebraciones correspondientes de, pues, que es la Semana Santa, la Virgen de Mayo, lo que tú quieras. Bueno, entonces ya pasaba, o sea, en los colegios estos, ya en las escuelas y tal, ya entrabas en el ciclo te preparaban para la comunión, los sacramentos estos y tal, ¿no? Y bueno, incluso ahora se fomentaba la vocación religiosa en algunos casos, ¿no? Y después, bueno, acababa como acababa o ni llegaba a empezar, ¿no? Pero bueno, era una cosa muy cerrada, por decirlo de una manera, y no había otra opción, ¿no? A medida que ibas, había mucha apariencia en todas estas cosas y mucha representación en todos los temas religiosos, ¿no? Entonces, o sea, mientras cubrías las apariencias, pues bueno, había mucha gente que hacía eso simplemente. Entonces, esto también se va viendo, ¿no? Tú lo vas viendo. Entonces, llega un momento que también te vas por unas razones o por otras, vas entrando en crisis, por decirlo de una manera, o vas viendo las cosas con una perspectiva más crítica y te vas apartando poco a poco o de una forma abrupta. Esto depende de cada uno, ¿no? Sí, la verdad es que yo a la buena edad, pues con los amigos, te vas saliendo, ¿no? Otros no, había gente que era muy, muy fervorosa, ¿no? Y lo continuó siendo toda su vida, o la mayor parte de su vida. Pero era el clima que se vivía tanto en una ciudad como Barcelona, que era, si quieres, una ciudad bastante abierta por lo que era la España de Franco, pero sí era un clima muy, muy cerrado y que en la Iglesia pues tenía un papel muy importante, tanto para sostener al régimen como para educar a una gran parte de la población, controlar el tema de publicaciones, de cine, la censura funcionaba de una forma muy, muy notoria. Bien, y con respecto al tema laboral, me dijiste que tu familia eran trabajadores, ¿no? Sí, Se bueno, manejaban en... sí, sí. Mi padre casi toda su vida trabajó en una empresa de motores eléctricos, una AEG, que es una empresa alemana, una multinacional, y él estaba en la parte comercial, administrativa, ¿no? Mi padre también había trabajado de soltera, pero también en aquella época las mujeres cuando se casaban, excepto en algún sector que eran necesarias, la mayoría de sitios te daban la baja, ¿no? Entonces mi madre se dedicó pues, a mantener a la familia, que éramos 2 hijos y con los abuelos y tal, que también vivían en casa, y mi padre pues trabajaba en esta empresa y después también hacía lo que en aquella época se llamaba pluriempleo, allá en España, que era tener un trabajo por horas pues también para llevar una contabilidad o de ese tipo, en alguna empresa, en otra. ¿Y cómo serían las características de este pluriempleo que vos estás nombrando? Bueno, pues si trabajabas 8 horas en una empresa, pues a última hora de la tarde hacías 2 o 3 horas en otro sitio para sacar un poquito más, ¿no? O si, por ejemplo, yo me acuerdo, yo cuando empecé a trabajar, yo estaba en el sector de urbanismo y tal, y había todos los que eran arquitectos técnicos, toda esa gente, pues bueno, estos sacaban horas de donde podían, porque si podían visar obras, bueno, aparte de lo que ganaban en la empresa o en el trabajo que estuvieran, después podían hacer otros trabajos que como había necesidad. Que brindaran algunos ingresos extras. O claro, porque los salarios eran bajos en aquella época. Bueno, esto no es noticia, me parece, ¿no? Pero decir que sí, que había necesidad de aportar más para la familia, ¿no?
Además, ya te digo, en aquella época era un solo salario, ¿no? Porque las mujeres, a no ser que fueran solteras, era raro que una mujer trabajara siendo ama de casa, bueno, siendo madre de familia. Después ya la mujer se fue incorporando y se independizó económicamente y tal, pero te hablo como la generación que vivió de niños la guerra civil de los años de finales de los 30 y que se formó en el franquismo de posguerra y tal. Estos eran, la mayoría sí, en este sentido, ¿no? Matrimonios con hijos y que la mujer no trabajaba. Claro, eso se mantenía bastante fijo todavía en ese entonces, ¿no? Igualmente, según la cronología, ¿no? En 1959 es como que se produce un plan de ¿cómo es que se le llama? De estabilización o algo así, que promueve un aperturismo, que promueve, se refiere a eso, porque vos me decís, había pluriempleo, había una necesidad de reforzar el salario, pero ¿se detectaba alguna posibilidad de movilidad social ya en los 60, en esa apertura que se había dado a partir de 59 o de 53 con los acuerdos de Madrid? Perfecto, Oscar. Solo esto es un simulacro, por eso estoy interrumpiendo para que sirva metodológicamente. Cambiando, porque esto vos lo sabés, lo investigaste. En vez de preguntarle a él, ¿no? Hablarle de la apertura o la especie, preguntarle vos de tal manera que eso que vos sabés o que investigaste lo puedas relacionar con lo que él te cuenta. Directamente sea, bueno, cómo era bueno, en tales años, ¿no? Porque si no lo estás induciendo a que él te hable de eso. ¿Me explico? Bueno, entonces reformulo. ¿Cómo Dale. era la situación económica y social? ¿Había movilidad social o no había movilidad social en los 50? Bien. A partir de los años 60 hay una, bueno, tú me has puesto el plan económico de estabilización nacional, y entonces sí que se notó una apertura a nivel económico de los mercados, la introducción de capitales de fuera, más inversión, de la entrada del turismo, y eso sí, poco a poco el país fue saliendo de la miseria que había vivido durante la década de los 40, que se empezó a remontar un poquito en los 50, pero tú, por ejemplo, como dato es curioso, pero lo que es la renta, cápita, estos temas, los del periodo de los 30 los recuperaron hasta la mitad de los 50, más o menos. O sea, que se pasó una época muy dura. Y a partir de los 50 es cuando sí que empieza a haber un cierto acceso a una economía de consumo más amplia, ¿no? Y una clase media un poquito más fortalecida, los trabajadores empiezan a poder tener capacidad de compra de vivienda, de carro, empiezan a surgir las segundas residencias. Sí, los 60, evidentemente, dentro del contexto que estaba España, pues fue una época de una cierta expansión económica que benefició a una amplia mayoría de la población. Y después también hubo todo el acceso a la universidad pública, que claro, se masificó, esto generó también una serie de problemas, porque claro, hasta entonces era una universidad muy elitista, ¿no? Pero claro, a partir de los 50, mediados 50 y a los 60 escalado, la universidad es la punta de lanza del antifranquismo, junto con los trabajadores, ¿no? El movimiento obrero, que decía. Y sí, se nota este cambio que España pues va hacia una liberalización que, claro, de momento solo se nota un poco en el sector económico, ¿no? Pero claro, ellos pretendían, por ejemplo, los franquistas, que fueran aceptados en la comunidad económica europea y tal. Pero claro, al no haber unas libertades mínimas, nunca se consiguió, claro, hasta que no hubo una democracia más o menos homologable, ¿eh? Que ya eso ya es a partir del 77 en adelante, ¿no? Y te diría que sí, vaya. Esto te respondo. Bien, y contame un poco, ya que estamos, de tu barrio. Ahí, ¿qué zona era que vivías en Barcelona? En Barcelona. Bueno, yo he vivido toda mi vida en esta zona. El barrio de Gracia es un antiguo municipio del valle, lo que llamaban el Llano de Barcelona,
Barcelona está entre el mar y una sierra, ¿no? Pero con unas dimensiones chiquitas, no te pienses que es como aquí, ¿eh? No, no. Y dos ríos por ambos lados, y dos ríos chiquitos también, ¿eh? Y entonces, bueno, el barrio de Gracia era un municipio hasta finales del siglo XIX, prácticamente, es un municipio independiente, y después Barcelona ocupa todo lo que era llano y va hasta todo, bueno, ocupa toda la zona hasta la montaña, digamos. Y entonces, bueno, queda anexionado como otros municipios más que fueron anexionados a Barcelona. Entonces, tiene una estructura de pueblo. Aún se conserva bastante. Está sobrevalorado. Yo te lo digo como graciense que soy, ¿no? Porque, bueno, es un barrio sencillo, viejo, con calles estrechas y tal. Y, bueno, en cambio está de moda. Bueno, como puede pasar a San Telmo o estas cosas que pasan en las grandes ciudades, ¿no? Que hay zonas que, en un momento dado, pues agarran mucha actividad económica, bares, restaurantes y ambiente, ¿no? Joven. Entonces, bueno, es un barrio popular dentro de todo. Lo que pasa es que, claro, todo esto ha llevado a lo que llaman, ¿no?, estos procesos de gentrificación, bueno, de que si los alquileres, la vivienda está muy encarecida. Y bueno, pero no, existe, o sea, la gente se conocen, o sea, si se saluda por la calle, porque claro, son calles estrechas, bueno, quieres o no, siempre. Si estás en zonas de estas, te mueves mucho no sales prácticamente, pues hay mucho comercio también, y entonces no necesitas ir a lo que sería el microcentro, ¿no? Y te mueves más por tu barrio, ¿no? Hacer vida de barrio. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? A pesar de esta gentrificación de la que hablas, un cierto aspecto comunitario barrial se mantiene en la zona, digamos, por decirlo así. Sí, hay bastantes centros sociales, hay mucha actividad cultural y de vida de barrio, ¿no? Y, por ejemplo, organizan actos públicos, bueno, a la fiesta mayor, ahora en verano, en agosto. Y también, bueno, pasa que, claro, se ha sobredimensionado el tema. Y de ser un barrio así tranquilo y tal, ahora, pues si vas a la fiesta mayor es una locura, porque toda Barcelona se apunta ya, entonces es como un caos, ¿no? Un poco caos, organizan más o menos, pero bueno, son los vecinos que salen a la calle, ponen la silla y hacen una cena en medio de la calle y viene una orquesta y toca un poco de música, ¿no? Eso sería la base, pero después la cosa va más y tú ya van montones de gente de todas partes, como si fuera una fiesta especial, y es una fiesta de lo más sencillo, pero bueno. Coge fama y, bueno, agarra fama y hay un refrán y échate a dormir, ¿no? Pero bueno, pues. Bien, y ya entrando en el tema de la escuela, ¿quedaba por ahí la escuela de los Píos, la escuela Escolapios? Bueno, sí, físicamente sí, estaba cerca. Geográficamente, o sea, estaba en otro barrio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí, pertenece a la zona de influencia del barrio de Gracia. Sí. Ya no te quedaba muy lejos. No, yo incluso ya empecé a ir de chiquito, ya iba caminando sin problema. No había mucha distancia. No, es que también las distancias allá son más cortas, ¿ves? En Barcelona todo es más concentrado, ¿eh? Hay mucha densidad. Y más chiquito, bien, ¿no? Bueno, y ya que entramos en la escuela, la primaria la empezaste a hacer el EGB en los 60, ¿no? La década del 60. Sí, lo que era. Entonces era bachillerato elemental. O sea, primero había la primaria, el bachillerato elemental y el bachillerato superior. El bachillerato elemental eran 4 años y el superior eran 2. Después había el curso de orientación, orientación universitaria o el preuniversitario, antes se llamaba. Yo la primaria la empecé en un colegio de monjas, imagínate. Que en aquella época los colegios de monjas eran solo para niñas, pero hasta la tierna edad de 6 años así aceptaban niños. Y entonces yo iba allá y me trataban como si fuera un angelito. Y no, tengo un recuerdo impresionante. O sea, en cambio tengo un amigo que siempre que habla de las monjas que le llevaron sus hermanas,
siempre me habla del maltrato que sufrió con ellas, pero bueno, en mi caso no puedo decir eso. Y después ya pasé, que antes me parece que era segundo grado o algo así, a Escolapios, que también que esa solo de hombres, bueno, de chicos, en aquella época. Bien, y bueno, contame un poco cómo era la experiencia justamente en la escuela, a ver de qué te podés llegar a acordar, ¿De los de lo Escolapios? que estudiabas, de la relación con los compañeros, me decís que era un Bueno, colegio de varones. sí, bueno, con los compañeros bien, o sea, nunca me gustó la escuela esa, eso desde el primer día, pero bueno, te adaptas, ¿no? Era plan cuartel y entonces era un poco así, todo muy masificado. Había profesores de todo tipo, gente que había venido, digamos, por su talante político fascista, gente que había pasado desapercibida y mantenía un cierto catalanismo, bueno, republicanismo muy discreto. Y lo que eran los curas, la congregación, visto en perspectiva, eran de los más liberales de lo que había en aquel momento. A mí no me afectaron demasiado, la verdad. A nivel religioso no imponían demasiado, la verdad. A nivel político menos aún, te diré. Incluso había alguno que era, bueno, que después se desclaustraron, bueno, se dejaron de ser curas y se hicieron anarcosindicalistas o lo que tú quieras, ¿no? Y vaya, y era bastante... Había todo tipo de clases sociales en esta escuela, recuerdo, porque es una zona que es intermedia entre una parte que ya empieza a ser clase media alta y la zona más así más popular, ¿no? Y venía gente de todo tipo. Y yo sigo conservando amigos de esa época, algunos que, bueno, pues es gente más bien, también sí, con mi estilo, bueno, gente trabajadora, vaya. Y que te diría para más. Bien, y Ya eso. bueno, con respecto a los manuales, a las cosas que leían ahí, ¿cómo venía la cuestión pedagógica y de los contenidos? ¿Había una autonomía pedagógica? ¿Venía una bajada política de más arriba? ¿Cómo era el tema de justamente entre la planificación y, bueno, los manuales, los libros de texto, todo eso? Bueno, se seguían los planes de estudio que había en la época, o sea, había que hacer religión, había que hacer formación del espíritu nacional, pero bueno, y lo demás, bueno, las materias clásicas, ¿no? O sea, de ciencias, de letras, bueno, un poco. Yo me decanté, bueno, esto ya es después, pero bueno, lo que era, por lo que respecta a esto que te he dicho de religión y tal, les digo, no hacía mucho hincapié, ¿eh? Sí que recuerdo que la información del espíritu nacional tuvimos en alguna ocasión, en algún curso, algún falangista, que eran estos el partido político fascista español, ¿no? Pero bueno, que era una cosa pintoresca, pero te lo digo rápido, ¿no? Tampoco no nos metía mucha ideología basura, por decirlo de una manera, ¿no? Al contrario, soltaban unos rollos que no nos hablaban. Por ejemplo, yo me acuerdo que durante gran parte de un curso nos estuvieron hablando de los orígenes de la Unión Europea, una cosa muy rara. Y después nos hacían leer textos de unos manuales, pero bueno, que no tenía demasiada influencia, ¿no? Y era como para pasar un trámite, ¿no? Por el resto había un buen profesorado de lo que era tanto técnico como de letras. Eso sí te lo puedo decir. Yo, mejores profesores de literatura son de esta época de Escolapios. Eso es verdad. Porque después, posteriormente, ya como empecé a trabajar y tal, ya me dediqué más para ir pasando, para poder entrar en historia, que es lo que me interesaba. Pero en la época así más de formación de chiquito fue con el Escolapio, ya te digo, no tengo una visión mala de su formación. ¿Eh? Y bueno, entonces,
¿no había entonces para aquella época una bajada doctrinaria importante ni nada por el estilo? ¿O ya estaba más solapada? ¿Cómo? Ya estaba ¿Estaba mucho más tranquilo? solapada. Ya era una cosa mucho más, un trámite que se tenía que pasar, porque ya no había un control político real del profesorado. Entonces sí, sobre el papel pues había asignaturas de este tipo y tal, pero no sé, quedaba un tipo un poco más así, me acuerdo, sobre todo en gimnasia, que la mayoría venían del tema militar y tal, y Sí. estos eran como muy machos y muy así, pero bueno, la verdad que no, pasando mucho, vaya, no. Yo me dediqué a jugar a hockey sobre hierba después y ya empecé allá en aquella época y ya pasé del tema este, ¿no? Hola, Bien, Luis. ¿ibas a decir algo, profe? No. No, yo saludé a Luis, que llegué, ¿Qué tal? y a la profe. Tengo la cara un poco dormida, por eso, Nadie se dio cuenta. menos mal. Bueno, Dale, sigan. A ver. No, bueno, estoy escuchando al compañero que está buenísimo. Yo te quería consultar, bueno, preguntar, ya que ibas a una escuela de CIS de varones, que me imagino que eso es parte digamos, ¿se daba así en general o era una escuela, o eran estas escuelas que se dividían también como acá entre varones y mujeres? Y te quería consultar en tu escuela particular, que era de varones, ¿qué rol ocupaban las mujeres y de qué temas hablaban sobre las mujeres? Digo, si había maestras, directoras, digo, cómo aparecían las mujeres en la escena educativa. a ver. Por lo que respecta en la secundaria, yo es que no, mujeres en escolapios, es que no me sale ni una, ¿eh? Claro, la coeducación se Un empezó a buen hacer, dato, ¿qué? Era todo, un buen dato. no, es que no, ¿eh? Porque yo lo único que recuerdo es que cuando salíamos, habían los que eran más echados para adelante, que decían que iban a las Damas Negras, que era un colegio de chicas que estaba cercano a este, iban a verlas salir, ¿no? Pero dentro de que escolapios no existían. Eso sí, después cuando yo el bachillerato superior, del final de secundaria, lo realicé en una academia privada y allá sí que habían chicos y chicas, por ejemplo. ¿Eh? Pero era porque era una escuela privada, pero yo recuerdo tanto en la educación pública como privada, en institutos bueno, ya en estos colegios religiosos, hasta el advenimiento de la democracia, habían la parte de hombres, la parte de mujeres, ¿no? Totalmente separados. Y es que yo mujeres en escolapios que no veo ninguna, ¿eh? No me salen. Justo te iba a preguntar, Luis, se me pasó el tema de la gestión de ahí de Escolapio. ¿Cómo era? ¿Mixta? ¿Era privada? ¿Era confesional? ¿O qué? ¿Cómo era? Bueno, era un colegio privado de la iglesia, con lo cual había una cierta equilibrio en lo que era el pago para lo que representaba la escuela, ¿no? O sea, que había alumnos que eran, digamos, acogidos por la congregación, algunos, de una forma discreta. No, o sea, no se hacía aquello, la separación entre los que pagan y los que no pagan. Y yo, por lo que sé, Había becados. padre, Acá se le dice becados. Gente becada. Sí, podríamos Que decir, le sí, pagaba. de alguna manera, sí. Pero no representaba una matrícula ni una mensualidad muy alta, ¿eh? Estas escuelas en aquella época, ¿no? Actualmente esto como lo han solucionado, como la escuela pública siempre ha sido deficitaria de plazas y la iglesia tiene lo que tiene a nivel educativo en España,
se llegan a unos acuerdos que le llaman escuelas concertadas, que reciben fondos públicos para que puedan abaratar los costos de que tienen que asumir las personas que asisten a estas escuelas, ¿no? Y a cambio de que haya, pues, esto, coeducación, que en algunos casos no se va a cumplir. Por ejemplo, actualmente han conseguido, aparentemente, te digo, hasta que no pase, siempre hay que pasa un año, que no sé qué, que las escuelas del Opus en Cataluña acepten coeducación, porque hasta ahora siguen siendo separadas y reciben fondos, y aún reciben fondos públicos. Ya veremos cómo acaba el tema. Pero ya te digo, en nuestro caso no eran colegios caros. O sea, sí que había colegios religiosos que eran de pago y eran mucho más caros, eso sí. Eran los jesuitas de la zona alta de Barcelona, y alguno más. Pero en este caso, como estaba en una zona intermedia de la ciudad y es una congregación que en general se ha dedicado siempre a la educación. Joan Manuel Serrat estudió en los Escolapios de San Antonio, que también era una zona mucho más popular, el Raval, que es la parte antigua de Barcelona, ¿no? Que también iba todo el mundo. O sea, no era aquello, no era un sitio que hubiera barreras para entrar. Pero bueno, algo bien. Yo te quería consultar, como ignorante del tema, ¿cuáles son los puntos o los ejes, digamos, de lo que es esa educación franquista o posfranquista? Si vos los viviste y, digamos, si había sistemas de castigo o en dónde se veía, digamos, esa dictadura o digamos, ese sistema represivo dentro de la educación. ¿Era muy evidente, no era evidente? ¿Qué características? Uno lo puede leer, pero realmente el que lo vivió lo sabe mejor. Bueno, había orden, había autoridad, había violencia, sí. En algunos grados mucho más. O sea, yo me cayó alguna, pero en general el profesorado pues, tenía capacidad de ejercer la violencia sin ningún problema. Aparte que si se te ocurría decir eso a tus padres, lo normal es que te dijeran, es que algo habrás hecho. Es la típica mentalidad de que, claro, ahora no, todo esto es impensable, pero antes la persona que entregaba a sus hijos a una escuela estaba convencida de que aquello era lo mejor que le podía pasar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si la autoridad le imponía un castigo, pues estaba bien impuesto, no era, a no ser que fuera una cosa muy flagrante, ¿no? Pero en general se aplicaba, en mi caso, bueno, he visto aplicar una cierta violencia, yo recibí alguna, pero no de forma ni sádica, ni continuada y tal. Y ¿qué se notaba? Pues en esto, en el orden que había, tanto de las formaciones que había por la mañana, no cantábamos nada ni religioso ni político, todos hacían. Si había algo religioso, pues se iba, en general, de forma voluntaria a los sitios, a la iglesia o donde fuera. Y entonces, bueno, era un poco esto. ¿En qué se reflejaba la dictadura? Bueno, pues quizá en sus debilidades, porque nos empezamos a reír de ella en algún aspecto, y a cada vez más, a criticarla abiertamente o en ciertos círculos, pero como imposición, no, era más los formalismos que había que hacer. Por ejemplo, yo para poder trabajar finalmente en la función pública, me tuve que jurar los principios fundamentales del régimen. Me bajé los pantalones, estoy de acuerdo, pero me pagaban el doble donde estaba anteriormente y trabajaba menos horas, imagínate. Bueno, me tuve que dedicar a eso. Bueno. Pero es un ejemplo Claro, para que... era complicado, no era así nomás. Era un régimen que aún se mantenía y se hubiera podido mantener más, pero estaba en descomposición. Entonces ya había una cierta ya
sí, formalmente tal, pero la gente ya hacía mucho lo que quería en este aspecto, ¿no? Buenísimo, Que gracias. fuera a nivel interno. Claro. ¿Cuáles son los Luis. docentes? Perdón, me meto yo. ¿Cuáles son los docentes que recordás? ¿Y por qué? No, antes lo he comentado, de literatura tengo un gran recuerdo, un profesor que me enseñó, bueno, pues, me abrió los ojos a Machado, a García Lorca, bueno, la literatura del principio del siglo XX, ¿no? Porque era una española. De historia también, bueno, era lo que me gustaba más, tuve alguno que me dio bastante aquellas visiones del periodo histórico, no del siglo XX, que era lo que más me interesaba porque era muy difícil llegar al siglo XX, más allá de los tópicos del glorioso movimiento nacional, de Franco y tal, bueno, así. Pero sí, a mí más bien, bueno, yo tenía un problema porque yo era muy malo en ciencias, pero era pésimo en griego y latín, con lo cual no sabía qué hacer. Yo lo único que sabía que me gustaba la literatura y la historia. Claro, yo me quería ir para la historia, pero finalmente me tuve que apuntar en ciencias porque antes había un bachillerato de ciencias y uno de letras, ¿no? Pero claro, es que yo, ya te digo, en latín fatal y en griego pésimo. Y entonces me apunté a química y física y estas matemáticas, aunque lo pasara fatal con los logaritmos y estas cosas, pero bueno, era mi problema. Y así puede pasar. Ya te digo, como interesante, sí, a mí lo que siempre me gustó fue el tema tanto de literatura como de historia. Y serían los profesores que más me llegaron Y hablando esto, bueno, que te gustaba la historia, que bueno, es lo que nos gusta a nosotros también. ¿Qué, digamos, entre tus compañeros, no digo compañera porque no había, tus compañeros, se abría un debate sobre el tema de lo que estaban viviendo, de lo que era el franquismo? ¿Cómo se vivía eso, esos momentos dentro de las aulas, fuera de las aulas? Sí, yo a partir de. Con los escolapios ya había grupos que hablábamos de. Fuera de clase, digamos. Entonces, sí, hablaban de temas ya de sexualidad, por ejemplo. Vaya tema, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí iban saliendo otros temas, ¿no? Pero después ya sí, abiertamente, ya cuando ya empecé, digamos, yo trabajaba en administración, bueno, en administrativo, auxiliar administrativo, de lo más bajo, de lo más sencillo, ¿no? Escalafón. Y estudiaba por las noches, allá sí que ya encontrábamos un ambiente mucho más de gente que estaba ya metida en sindicatos, bueno, sindicatos que eran ilegales en aquel momento aún, y así, bueno, entonces ya era el desparrame del antifranquismo, por decirlo de una manera, ¿no? Barcelona tenía mucha actividad de este tipo, ¿no? En aquella época. Y sí, ¿no? Entonces ya no había que lo parara eso, por decirlo de una manera, ¿no? Ya aún continuó. Sí, gracias. Te iba a decir, Luis, justamente, ¿cómo era la cuestión, digamos? Bueno, con los compañeros ya estuviste diciendo que más que nada en este curso nocturno que hiciste, ya tenías como otro tipo de relación y había otro tipo de características en las institucionales, incluso que por ahí le daban más posibilidad de interactuar. Así que ya para ese entonces, digamos que más allá de que había un ordenamiento disciplinario rígido en esas instituciones, incluso que más allá que en el nocturno sea nocturno también probablemente lo había entonces espacios intersticios en que con los compañeros ahí podían conversar un poco más allá de los temas curriculares del colegio. Sí, clarísimamente. Yo en la época, ya te digo, cuando estuve en el centro privado que yo hice el bachiller de superior y el preuniversitario, dijéramos, allá no había ningún control, ¿eh? Ya dejamos a los estudiantes los que hacíamos lo que queríamos, por decirlo de una manera. No, te dejaban a absoluta libertad, porque te interesaba a ti porque tenías que pasar curso para si querías después acceder a la universidad o hacer una carrera profesional, ¿no?
Pero claro, ya no había ya desapareció todo eso. Ya no, más que nada por la actividad y la relación que establecías tú era la que tú querías establecer, ¿no? Y no sé, yo me junté, pues claro, con la gente que era más afín a mis ideas, bueno, jóvenes que estaban metidos en grupos políticos, en los sindicatos que se empezaron a formar allá en Barcelona o estas cosas así, ¿no? Y bueno, pues te apuntabas a las huelgas, a las manifestaciones que había, bueno, eso era lo habitual, sí. Bien. Y bueno, para entrar en el tipo de concepción del aprendizaje que tenían ahí en el sistema, en la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, me imagino que en mucho lugar, no sé, ¿cómo era? ¿Era unilineal? ¿Se podía conversar un poco con los profesores? ¿Se podía romper, digamos, la barrera que había institucional entre ambos claustros, por decirlo de alguna manera, o no? En la primera época de escolapios yo te diría que había poco diálogo. A partir de lo que llamaban bachillerato superior había un poquito más, pero entonces es cuando hubo el enfrentamiento que yo tuve un poco de problemas y me marché al curso siguiente. Pero vaya, y después sí que podías debatir mucho más abiertamente, pero al principio no, al principio se respetaba la autoridad y se imponía, no sé, recuerdo profesores que iban con una vara de bambú, cosas de este tipo, ¿no? Como aquí mando yo, estas cosas así, ¿no? Entonces, era mucho más de... Además, había un ¿cómo era? ¿No? ¿Cómo se llama esto? ¿El quórum? No. El número de alumnos por clase. Un máximo, un mínimo. Bueno, éramos 40 personas por clase, o cosas así, como, bueno, por decirte algo, o 50, no sé. Entonces, sí, iba todo muy, muy así, en plan organizado y ordenado. Y no había poco debate en la primera época. Después ya sí, después ya evidentemente pues demasiado. Y aunque cuando yo a la universidad ya es el desmadre. Pero sí, pues la cosa fue cambiando con el tiempo. La primera época no. La primera época es mucho seguir los principios que he establecido, la autoridad y el orden. Eso sería. ¿Algo Bien. más? Hola. No, yo quería preguntarte así como para no hacerlo tan largo, si tuvieras que hoy, o si se hace una entrevista o un estudio, ¿no? En la actualidad de la educación en España sobre el franquismo, ¿qué pensás que pasaría, digamos? ¿Ahí hay una conciencia de lo que fue el franquismo? ¿Se toca el tema del franquismo en las escuelas? ¿O pensás que está más bien tapado el tema? ¿Cómo lo percibís vos? O si conocés la juventud, si tenés hijos o sobrinos, con el tema del franquismo, con eso que vos viviste, ¿no? O sea, tan de cerca, ¿qué pasa hoy en las escuelas? Bueno, es un tema que se aborda de diferentes maneras. Quiero pensar, yo no tengo sobrinos, pero hijos, que en la escuela pública se hacen algunas, al menos se intenta en algunos sectores del profesorado, en la pública, de abordar el tema del franquismo de una forma amplia y crítica, ¿no? Pero también con muchas limitaciones, porque es que es un tema que no está superado, o sea, no se ha sabido, digamos, enfrentarlo más allá de unas consideraciones mínimas, ¿no? Y entonces, claro, estamos aún con el cadáver por ahí en medio, o sea, por decirte algo, ¿no? Entonces no es fácil porque genera mucha división. No solo franquismo, o sea, más allá del franquismo, es que es el resultado de una guerra civil y de 40 años de represión. Entonces, claro, eso allá hay para todos, o sea, es que allá se metieron todos. Y entonces, no se ha sabido hacer un trabajo público, de memoria pública muy
que se hubiera tenido que hacer en su momento, se ha ido postergando. Ahora mismo, hoy pueden exhumar 100 cadáveres del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un mausoleo que se colocó de Franco para su mayor gloria, imagínate. Y lo han tenido allá hasta hace 2 años, allá enterradito la mano. Y venerándolo y tal. O sea, es que claro, es que eso ¿alguien se imagina que esto pudiera pasar con Hitler o con Mussolini? Que eran amigos estos tres, ¿eh? Bueno, no quiero decir más amigos, porque tenían unos cuantos, pero me refiero. Y es muy fuerte, entonces, claro, es muy fuerte todo esto. Y genera muchas reacciones que yo creo que, claro, en su momento se optó por una reforma, por un silencio, por una amnesia, llámalo como quieras, ¿no? Claro, eso conlleva que no se resuelvan una serie de problemas que aparentemente sirvieron para que no estallara más el conflicto que hubiera podido estallar en su momento, en la época de la transición, en los años 70, 80. Pero claro, quieras o no, estos conflictos no resueltos vuelven a... Y claro, y el problema es que todo esto no está en manos de gente que sepa de historia ni que sepa de memoria, de una serie de temas, ¿no? Sino está en manos de políticos, de pactos entre ellos, yo qué sé. ¿Y cómo lo resuelven? Pues lo resuelven de aquella manera. Siempre es un pequeño cambalache que no llega ni a fondo, ni contenta a unos ni a otros, ¿no? Entonces, yo creo que es una rémora que tendremos durante muchos años, pero que, bueno, gracias a algunas iniciativas, no las públicas, sino más bien de base, se van solventando, que no de la forma ideal, porque evidentemente si tienes 100.000 personas en cunetas, o sea, por las en tumbas sin reconocer y tal, es que hay algo que no está bien en ese país, pero eso aún lo tienes. Pero es que si no se hubiera hecho nada, habrían 200.000 como mínimo, como te digo. Pero esto ¿quién lo hizo? Lo hizo la propia gente en los pueblos, en los sitios que conocían y tal, y restituyeron mínimamente, dignificaron toda esa barbarie que había pasado, ¿no? Pero ya te digo, es que es un país muy bárbaro, ¿eh? Me ha salido la palabra, es que es bárbaro España, ¿eh? O sea, pensar que en el siglo XIX, 3 guerras civiles, después guerras coloniales, pasamos a una decadencia total absoluta, una cerrazón mental de lo más bárbaro, y entonces, bueno, en la época del estalinismo y del nazismo, pues tenemos una guerra civil que es a la cual se apuntan todos, ¿no? Y después 40 años de militares, pues, y militares y curas. Y entonces, claro, es que eso es la vuelta de la Inquisición, la España negra, lo que queráis. Entonces, ¿cómo salimos de esta? Salimos con un rey, una cosa de lo más raro, una anacrónica totalmente, un rey que no seguía la línea dinástica, pero bueno, es el que puso Franco y los militares lo aceptaron. Es que una cosa de opereta, si queréis, pero bueno. Hubo unos 4 muertos, o sea, no fue una transición pacífica al 100%, tampoco, no lo creáis. Ahí se calcularon, no sé si son 800 muertos, una vez, que no está mal. O sea, pero bueno, la cosa pasó, se pudo el país democratizar más o menos, pudo entrar en Europa y a partir de entonces ya es otra película, ¿no? Sigue siendo, no es la mejor película, evidentemente, pero ya tiene un poco más de tono y está dentro de una órbita que no es la de siempre, de España está ya encerrada entre los Pirineos y es un país que está un poquito más abierto, pero bueno. Algo se consiguió, ¿no? Pero bueno, es mi manera de verlo. Bueno, ¿cómo cerrarían una entrevista? Obvio que esto, bueno, ahora vamos a hablar, pero ¿cómo cerrarían una entrevista de estas? ¿Cómo se les ocurre cerrarla con el entrevistado, ¿no? Para que cuando alguien mire esta entrevista, como puede mirar otro tipo de fuentes, ¿no? Pueda tener, no sé, una conclusión, pero que dé el entrevistado, ¿no? ¿Cómo la cerrarían? Y yo tenía igualmente una pregunta media como colorario, pero la podría reformular en un orden en todo caso. Primero le preguntaría si le quedaron de ahí del Colegio Escolapio o del Nocturno alguna amistad o algo así entre los compañeros de los cursos, más allá y en el tiempo.
si perdura algo de aquella época tan complicada, tan compleja, ¿no? Sí. Al menos un par. No te escuché. Sí, que tengo un compañero, un par, sí. No, yo soy bastante huraño, te lo digo así rápido. Y no tengo muchas amistades, pero sí conservo al menos un par de amistades de los escolapios. Sí. Y conozco a mucha más gente, ¿eh? Y aparte que como jugaba hockey en equipo, y quedamos en la época de escolapios, conocidos y que nos vemos y nos saludamos y esto, sí, no. Pero amigos, un par, seguro. Bien. Y entonces, ¿qué balance podría llegar vos a hacer de tu etapa, de tu biografía educativa que con tantos detalles nos fuiste comentando en todo este tiempo, en pleno franquismo, en una dictadura? ¿Qué balance más o menos podés llegar a tejer sobre tu estadía en el sistema educativo en el franquismo? No, yo no tengo, yo en este sentido ya avanzo, bueno, ya lo he dicho antes que nunca me gustó la escuela esta de Escolapios, pero considero que me dio una cierta formación, no es despreciable para nada, y me sirvió para después poder continuar estudiando, más o menos, pues, hacer lo que me interesaba más, que en este caso era estudios históricos, ¿no? Y después tuve la suerte de poder desarrollar a nivel de trabajo, no, en el sector de los archivos, ¿no? Y bueno, yo conservo, ya te digo, conservo alguna amistad de esa época y no tengo un mal recuerdo para nada de ese periodo. A pesar de algún problema que pueda haber, pero bueno, lo veo diferente ahora. Bueno, como se va a cortar el Zoom, volvemos para unos minutos más. No, yo no tengo problema. Esperá, Luis. No. Esto no va en la entrevista. Vamos a... No, es que se levantó y se fue. Vamos eso no pasa en las entrevistas. Salvo que la estemos pifiando demasiado. Claro. Bueno, el tema de agradecerle al entrevistado, todo eso se hace. Y obviamente... Yo quería... ¿Qué? No, que me parecía eso del final, a ver si está bien. Es eso un poco que, como dijo el compañero, cuáles eran sus conclusiones o como para que cierre su experiencia, y también si quería añadir algo Ahí está. que no se le haya preguntado. O sea, que a mí me ha pasado que me decían, pero hay algo importante que no dije o que no preguntaste. Entonces me parece que es como el final, darle esa posibilidad al entrevistador, ¿no? Igual se acaba de ir, pero está muy bien, se fue. No, pero te quería preguntar. Fue a buscar cigarrillo. Bueno, el tema es que está muy bien eso, preguntarle si quiere añadir algo más, porque, bueno, la memoria se va alimentando, ¿no? De lo que uno va recordando y van apareciendo cosas y después va a seguir pensando en otras cosas y si le hacemos la entrevista mañana nos va a decir cosas nuevas y después va a traer, digo por Luis o por cualquiera, va a traer algún cuaderno que va a encontrar, entonces a lo mejor lo tenemos que entrevistar otra vez y esto es... Está muy bueno el texto que diste y gracias por el ejercicio porque parece fácil, pero es complicado. No. O sea, marcar y más nosotros que somos... es muy complicado. Nosotros que somos de preguntar, no es que no escuchamos, pero hablamos mucho y esto es se ve mucho en la universidad y en los debates políticos, debates también habría que, pero eso es para otro tema, ¿no? Que habla uno de todo lo que sabe y la pregunta, ¿y cuándo viene la pregunta? ¿Y cuándo viene la pregunta? Y en una entrevista de estas, marea al entrevistado porque lo sacás no sabes qué te está preguntando, ¿no? O sea, el que está entrevistado no sabe qué es lo que me quiere preguntar esta persona, ¿no? O sea, no es que se va a enojar ni nada, pero estamos perdiendo, a veces puede ser,
pero estamos perdiendo alguna parte, ¿no? Y lo ponemos como nervioso porque no puede seguir, ¿no? Ya, Sí. toda esa parte. Bueno, salimos y volvemos Gracias. atrás. Gracias, Luis. A vosotros. Gracias, Luis. Ah. Porque se va a Gracias, cortar. Luis, de nuevo. Sí, espera, se va a cortar y no me gusta cuando se corta. Espera. Ahí.